Orlando de la Hoz, senador del Pacto Histórico por Barranquilla. Gracias por atendernos. Muy buenos días, senador. Buenos días, Julio. Buenos Buenos días. días, Julio, a tu mesa de trabajo, a toda la audiencia nacional e internacional. Claro que sí. Es usted muy amable. Yo le tengo una pregunta. ¿Cuál es la razón, en su caso, o no sé si sea una decisión en bloque con la misma motivación, para no asistir a la transmisión de mando del próximo presidente? Es una decisión del senador Orlando de la Hoz, pero también es una decisión colectiva del Pacto Histórico de no asistir a la posesión de Abelardo, porque consideramos que si bien goza de legalidad, no goza de legitimidad, y hay serios cuestionamientos a la forma como se eligió, cómo se desarrolló la campaña, y toda una serie de mentiras que no solamente desde la campaña, sino ya en este momento viene ejerciendo. Nos dijo, por ejemplo, una cosa que hay que analizar y para mi ciudad que es importante, que Barranquilla va a ser sede alterna. Bueno, pero hay que mirar legal, constitucionalmente, si eso se puede. Nosotros también tomamos la decisión en su momento de acompañar a Honorio Enríquez porque sentíamos un contrapeso de poder y no ese poder que quiere implementar Abelardo en su momento con Alfredo de Luque, de no ejercer sino un poder, yo diría, casi que totalitario y con vicios dictatoriales. Creo que eso reconfigura una decisión colectiva para nosotros como bancada del Pacto Histórico, tomar la decisión de no acompañar la posesión, que ya no sabemos dónde va a ser. Ya decían que era en el departamento del Cauca, hoy que en el Valle, mañana no sabe. Abelardo dando tumbos y creo que es una manifestación incoherente. Pero, senador, permítame, Julio, y vamos a estar en Barranquilla, toda la bancada. Pero, senador, es que no conecto una cosa con la otra. Que el presidente haya propuesto un candidato a la presidencia del Congreso, lo hacen todos los presidentes. Inclusive, este perdió, ustedes le ganaron el pulso. Que la sede que haya una sede alterna en Colombia, que sea Barranquilla o Cali o Medellín, pues será una discusión, ¿no? Y para eso estará el Congreso y también los jueces que determinarán si eso es legal o ilegal. Pero lo que no entiendo es lo que usted habla de la legitimidad y de la legalidad. ¿Tienen ustedes, porque hemos visto la demanda que se presentó ante el Consejo de Estado y ahí no hablan de fraude en la elección? ¿Tienen ustedes alguna prueba que les indique que hay problema con la legitimidad del presidente electo? Julio, yo he considerado y lo he dicho ante los medios de comunicaciones, para las verdades el tiempo. Y estamos preparando seguramente en las próximas semanas, yo diría un mes máximo, un gran debate de control político, mostrando pruebas, evidencias, en ese escenario que tú has mencionado, el Congreso de la República, para mostrarle al país la ilegitimidad del señor Abelardo de la Espriella y sus presuntos vínculos con sectores no santos del acontecer nacional. Todo ese tipo de acciones y de cómo se desarrolló la campaña nos motivan a no asistir el próximo 7 de agosto a donde él determine. Y yo te decía los otros elementos ya cuando él ha sido elegido que nos parece preocupante, pues cuando te dije de la elección de Honorio, es ese poder, claro, él tiene todo el derecho de presentar un candidato, pero la forma en que se hizo, todo lo que antecedió a esa elección nos parece absolutamente preocupante y hace parte de las motivaciones por las cuales nosotros no asistiremos. Pues permítame, senador, porque vamos a saludar también al representante Santiago Castro, él es del Centro Democrático por el Valle del Cauca. Muy buenos días e inmediatamente le pregunto, ¿qué opina usted de que el Pacto Histórico no vaya a asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella? Aseguran ellos que porque es un presidente que se eligió de forma ilegítima. Bueno, muy buenos días, Marcela. Un saludo a Julio, a Juan Diego, a Juan Pablo, a Laura y a todos los oyentes y al senador Hernando de la Hoz. A ver, a mí me parece bastante mezquino decir a estas alturas de la vida que no se va a asistir a un acto solemne como es la posesión del presidente de la República. Y me parece más mezquino aún que estén cuestionando
la legalidad y o ilegitimidad de la elección presidencial cuando esa elección se logró y esa victoria que logró Abelardo de la Espriella se logró a pesar de la participación descarada del presidente de la República, participación descarada e ilegal del presidente en las votaciones y en todo el proceso electoral, a pesar del voto fusil, a pesar de los contratos y puestos del gobierno, y aún así el candidato Abelardo de la Espriella logró imponerse. Nosotros lo apoyamos desde el Centro Democrático para la segunda vuelta, después de que fuimos derrotados con nuestra candidata Paloma Valencia, porque creemos que había las opciones con Abelardo de la Espriella de reconstruir esta patria, de volver a recuperar nuestro conocimiento, reconocer nuestra economía, nuestra capacidad de poder generar empleo y emprendimiento, y de que pudiéramos volver a fortalecer las instituciones. Pero no ir a una posesión presidencial no es que hagan falta, pero sí es una muestra del poco talante democrático que le asiste en este momento al pacto histórico, que dicen no reconocer ahora, después de que sí reconocieron al tercer día, y cuando su candidato presidencial de entonces, el candidato Iván Cepeda, se posesiona en la curul, que es para quien tiene la segunda votación en la segunda vuelta, y por lo tanto reconocían tácitamente que el presidente es Abelardo de la Espriella. Entonces, eso de tener las curules, pero no reconocer, es bastante doble, y pues es una posición que el gobierno pues entiende como una afrenta, pero el país entiende también como un desconocimiento de la democracia misma. Claro, senador de la Hoz, ustedes hacen parte del poder legislativo y como tal, pues tradicionalmente, incluso cuando han ganado candidatos que no son de la simpatía de todos los sectores, los congresistas asisten en representación del pueblo a la posesión del nuevo presidente, y por eso sí quiero preguntarle por lo que decía el representante Castro. ¿A usted no le parece que esta es una actitud poco demócrata de parte del pacto histórico, que está asumiendo unas curules que fueron, hemos insistido en esto, elegidas bajo el mismo sistema electoral con el cual ustedes hoy están desconociendo la elección del presidente Abelardo de la Espriella? ¿No cree que hace falta un poco de sensatez y de responsabilidad con lo que ustedes representan, y es al mismo pueblo colombiano? No, mira que no lo vemos desde esa perspectiva. Nosotros vamos a estar con la ciudadanía en Barranquilla en una movilización popular, cívica, con mucha alegría, que le hemos denominado el primer acto de desobediencia civil, democrática y pacífica en la ciudad de Barranquilla. Creo que el representante comete unas ligerezas y que tiene que argumentarlas seguramente en el Congreso y ojalá no en otros espacios, y tiene que ver con esa narrativa mentirosa del voto fusil. Se ha demostrado, hasta la propia MOE lo ha dicho La Silla Vacía, eso es una fábula en donde supuestamente los actores armados lograron intervenir en las elecciones a favor de Iván Cepeda. Se va a convocar, y una propuesta también de sus amigos, del senador de Sucre, de Héctor Olimpo, eso quedó en la última sesión, un debate que él convoca de control político a la Registraduría Nacional del Estado Civil, y nosotros, por supuesto, vamos a desvirtuar ese tema mentiroso, calumnioso del voto fusil. Luego, entonces, lo que quiero resumir es que nosotros vamos a estar con la ciudadanía, no es ninguna afrenta, no es ninguna ofensa a la democracia. Nosotros somos unos demócratas, respetamos la ley y la Constitución. Más bien hay que preguntarle al señor Abelardo, que un día dice que va por una guarnición militar, luego eso no le sale bien. Creo que la comunidad, los invitados internacionales se le corrieron. Creo que eso no hay consenso tan propio en su equipo. Y mientras ellos quieren hacer shows, parapetos, escenarios de pirotecnia, nosotros vamos a estar con la ciudadanía en un evento alegre, tranquilo, de desobediencia civil pacífica con la ciudadanía en Barranquilla. Somos demócratas, respetamos la ley, pero no nos vamos a prestar para un show que seguramente no les va a salir bien al proyecto de Abelardo de la Espriella.
Senador Castro, y yo sí le quiero preguntar por ese tema precisamente, porque hasta está clarísimo que el presidente electo, todas las autoridades competentes han reconocido el triunfo y no han mostrado de la otra parte ninguna evidencia que contradiga ese triunfo. Pero insistir en el tema del voto fusil, que también es una leyenda que ha sido desmentido por varias instancias, ¿qué sentido tiene? Porque es que nos metemos en esto, que los votos de unos sí son legales y los votos de los otros no. Así no se construye democracia. No, lo del voto fusil no ha sido desmentido. Es más, hay estadísticos muy reconocidos que han dicho que la probabilidad matemática de que en una mesa de 200 personas todos voten por una sola candidatura y no haya ningún voto nulo ni ningún voto blanco es absolutamente cero. La MOE lo que ha dicho es que en donde supuestamente hay esos votos fusil, que las elecciones se llevaron a cabo con toda normalidad. Y claro, se llevaron a cabo con toda normalidad, pero es que previamente esa comunidad entera había sido totalmente amenazada porque hay control territorial. Pero estoy listo a decir que es un tema que lo debatamos en el Congreso de la República. Pero pasemos más bien al otro tema. Decir que un acto solemne de la democracia, que es la transmisión de mando presidencial, que se da el 7 de agosto, que está en nuestra Constitución, que es no van porque es un show y pirotecnia, por Dios, asistimos todos a la posesión de Gustavo Petro. El Centro Democrático, diferentes vertientes, han estado asistiendo a posiciones presidenciales, los que pierden, los que ganan desde tiempos inmemoriales. Y decir que no se va a un acto que porque supuestamente hay reservas sobre la legitimidad mientras aceptan la curul en el Senado de la República del señor Cepeda, en la Cámara de Representantes de la señora Aida Quilcué. Está bien, ellos pueden ir a Barranquilla cuando quieran. También le tendrán que explicar a Barranquilla por qué le quitaron los Juegos Panamericanos. Pero esos actos comunitarios los pueden hacer en cualquier día y también asistir, como la Constitución ordena, a la transmisión de mando y a la posesión presidencial, que independientemente de si es Abelardo de la Espriella o cualquier otra persona, es un acto solemne que está en nuestro ordenamiento y que debe tener la presencia. No quieren ir, listo, pero la comunidad debe saber las razones mezquinas por las cuales no lo están haciendo. Sí, senador Castro, antes de hacerle una pregunta al senador de la Hoz, pues estaba revisando y los datos pues realmente eliminan el relato, como dice la frase que ha cogido mucha fuerza en nuestra comunidad. Y en 2014 el Centro Democrático no asistió a la posesión del presidente, en ese momento estaba siendo reelegido, Juan Manuel Santos. Es decir, la renuencia, el hacerle el feo a un presidente que va a juramentarse y demás, pues no es nueva, no es la primera vez que ocurre. ¿Usted cómo analiza eso? Es decir, hoy ustedes critican lo que ustedes hicieron en el 2014. Yo no recuerdo esa instancia. Me gustaría que me certificaran que eso fue así. Yo ayer estuve con los compañeros pues algunos estuvieron, me imagino, en esa posesión. Eso fue me imagino que hablas del segundo mandato de Juan Manuel Santos, o sea, Santos II, 2014. Sí, Santos II, cuando evidentemente ya era pues, el rompimiento absoluto entre el uribismo y el santismo. Sí, no recuerdo eso. No recuerdo sinceramente que el Centro Democrático no haya asistido. Incluso recuerdo que se dijo que en las instancias del pasado hubo puya, hubo manoteos, hubo gritos y que en esta ocasión pues no hubo de parte nuestra ningún manoteo ni ningún grito al discurso del presidente Gustavo Petro el 20 de julio. Y senador de la Hoz, quisiera preguntarles ¿por qué Barranquilla? Es decir, vemos que el presidente electo ya ha dicho que Barranquilla podría ser una sede alterna, naturalmente eso exige cambiar la Constitución y todo lo demás, pero ustedes también Barranquilla, el Caribe colombiano se ha convertido en parte de esa disputa también política. ¿Por qué?
Por varias razones, querido periodista. La primera tiene que ver con que han construido un libreto, bueno, también la palabra relato, de que en Barranquilla va a ser la capital alterna, de que Barranquilla, digamos, es la sede natural de Abelardo. Pero hay que recordarle a la audiencia pública que los barranquilleros y los barranquilleros votamos mayoritariamente por el proyecto de Iván Cepeda, tanto en primera como en segunda vuelta. Y hay un fervor, yo llamaría un fervor popular, ciudadano por el progresismo en Barranquilla, y nosotros vamos a ratificar que esa ciudad no es abelardista en su mayoría, no está con el proyecto de la derecha, sino que hay un sentimiento ciudadano progresista. Por eso hemos escogido a la ciudad de Barranquilla, que no solamente asistiremos la bancada del Pacto Histórico, sino movimientos sociales, estudiantiles y sectores ciudadanos que acompañan la propuesta del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida. Por eso hemos escogido una ciudad, además porque le han mentido a la ciudad y le han mentido al país, va a capital alterna. Bueno, no hay que ser constitucionalista para entender que son 13 pasos para que así sea. Lo primero, una reforma constitucional que tiene que pasar por las 8 vueltas del Congreso de la República. Lo segundo, un referendo, o más complejo aún, una Asamblea Nacional Constituyente para que se convierta, ya sea Barranquilla, Cali o cualquier ciudad del país, en esa famosa sede alterna. La única sede que queda, la casa de huéspedes, es la ciudad de Cartagena, pero como aquí se hacen, yo diría, anuncios de manera folclórica y eso mentirosa, muy extraño porque el señor Abelardo es abogado, pero parece que tendrá un desconocimiento total de la Constitución y de la arquitectura institucional del país. Parece que no saben cómo funciona tampoco el Congreso de la República. Y bueno, aquí ya me meto con otro tema. Sí. No saben ni cómo el tema de la Contraloría se elige. Pues hoy están queriendo anular los 10 elegibles que ahí tenemos. Entonces, Barranquilla para nosotros es fundamental, el Caribe es fundamental. Yo no me opongo a que Barranquilla sea una ciudad, amo a mi ciudad, quiero que esté en la vanguardia del mundo, pero que las cosas se hagan bien. Sí. Y Barranquilla, repito, el argumento central es que es progresista y está con el sentimiento popular del Pacto Histórico. A Santiago Castro del Centro Democrático y a Orlando de la Hoz, senador del Pacto Histórico, gracias por su tiempo. Feliz mañana desde Caracol.